Buenas tardes, doctora. Ya podemos iniciar la clase. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches para algunos de nosotros. Hoy nos encontramos acá en nuestro encuentro en vivo del curso de estatus epiléptico en español. Esta es nuestra cuarta reunión del curso que es realizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia, ALADE, y que recibe, digamos, el apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Agradecemos a todos por estar, por participar, por seguir estando ahí e interesarse en la formación, particularmente de esta cuestión complicada, ¿no? Como es el manejo del paciente con epilepsia en las situaciones de emergencia. Vamos a recordar un par de cosas primero. Para hacer las preguntas, acuérdense de tiquear en el icono que dice Q&A. Allí después van a aparecer las preguntas que ustedes hagan y vamos a tratar de transmitírselas a nuestros colaboradores. Recordar un poquito lo que es la modalidad del curso, ¿no? Que ustedes tienen las clases subidas offline a partir de los viernes al mediodía y toda esa semana tienen para ver la clase y el jueves a esta hora hacemos las presentaciones en vivo. O sea, las discusiones en vivo y las preguntas en vivo sobre todas las dudas que haya sobre las charlas. Eh, Posteriormente a las charlas tenemos la evaluación, o sea, una vez que termina ya la charla de cada uno de los jueves, digamos, ya inmediatamente se les habilita para que puedan rendir el examen. Rendir el examen implica que hay que aprobar cada uno de los módulos. Recordamos que son 6 módulos teóricos y 2 módulos prácticos con un posterior examen final para acreditar las que han aprobado el curso. Muy bien, creo que ya hemos aclarado bastante sobre el curso. Ahora vamos a dar inicio específicamente a la discusión sobre hoy 2 temas que nos tocaron en este módulo, que es epidemiología del estatus epiléptico y fisiopatología del estatus epiléptico. Eh, Son 2 cuestiones que son muy importantes, digamos, dentro de lo que es el estatus epiléptico, más allá de que, bueno, a algunos les resulte un poquito pesado, digamos, estudiar este tipo de cuestiones, pero creo que son cuestiones básicas para saber y para poder después entender qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la cantidad de pacientes a tratar, de la interpretación de por qué salen las definiciones y también entender más por qué, digamos, un paciente con determinada fisiopatología relacionada con el estatus epiléptico, sobre todo va enfocado determinado tratamiento. Vamos a dar la bienvenida al doctor Nahuel Pereira de Silva. Nahuel es médico neurólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Él realizó su formación de neurología en el Hospital Ramos Mejía y su área de trabajo es la epilepsia. Actualmente desarrolla sus actividades en el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía, en el servicio de neurofisiología del Sanatorio de la Trinidad Mitre y es docente en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina y también miembro de la comisión directiva de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Bienvenido, Nahuel. El otro expositor es el doctor Samuel Wibe. Bueno, el doctor Wibe siempre está ocupado. Igualmente, si hay alguna pregunta específica para él, se las vamos a hacer llegar. El doctor Wibe es director de la Clínica de Adultos de Epilepsia en Calgary, es profesor de Neurociencias Clínicas, chair del Clinical Research Unit at the Kamen School of Medicine en la Universidad de Calgary y fellow del Canadian Academy of Health Science. Y bueno, ya él dejó, digamos, de ser el past president de la Liga Internacional contra la Epilepsia y actualmente ocupa el cargo de tesorero, digamos, por una cuestión de
que tuvo que volver a ayudar una vez que finalizó la presidencia de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Así que bueno, recuerden de tiquear en donde dice Q&A en las preguntas para que podamos hacérselas llegar a los expositores, en este caso al doctor Pereira. Eh, Así que bueno, bienvenido Nahuel, muchas gracias por participar. Y por ahí lo que yo te pediría es si quisieras agregar algo más en relación a tu charla, que fue bastante, supongo, compleja de armar y de explicar, porque no es lo que habitualmente manejamos en la clínica diaria, ¿no? Sí, a ver, uno cuando estudia el estatus en los libros, en la práctica clínica, uno lo ve como muy simple. Yo tenía el concepto, creo que como todos, de eh, aumento de la excitabilidad por los receptores NMDA y un fallo en la inhibición por una internalización de los receptores GABA. Y cuando me puse a investigar la clase, uno ve, bueno, esto es un poquito más complejo. Y que de hecho creo que eso refleja un poco lo que vemos en la clínica, ¿no? Si fuese tan fácil receptores NMDA y GABA y nada más, yo creo que a esta altura tendríamos un tratamiento, no sé si ideal, pero bastante mejor que los tratamientos que tenemos hoy por hoy. Entonces me parece que la fisiopatología del estatus, más allá de que uno no va a recordar todos los detalles en el día a día, por lo menos uno tiene que leerla y saber que hay cosas más allá y que eso en algún momento imaginamos que permitirá abrir puertas terapéuticas. Bien. Antes quizás de comenzar con las preguntas a Nahuel, vamos a hacer eh, algunas cuestiones a remarcar sobre la charla del doctor Wiebe. Y a mí me gustaría que la audiencia opine sobre qué les parece la definición de estatus epiléptico en lo que hace al tiempo. Si les parece que 5 minutos está bien para crisis generalizadas, si les parece que no. Ahora hay una cuestión de enfocar el tratamiento para pacientes con estatus entre lo que es la crisis que no terminó y el continuum hacia que vaya al estatus epiléptico. O sea, el tiempo entre que debería finalizar una crisis teórico y el tiempo en que uno dice, bueno, está en estatus epiléptico. ¿Cuál sería la opinión y la reflexión de la audiencia al respecto? La verdad que me interesaría saber, porque en la charla del doctor Wiebe, él remarca específicamente que para hacer estudios epidemiológicos, para hacer definiciones, necesitamos saber y tener bien en claro a qué vamos a hacer referencia, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, no solo para estatus, sino para cualquier entidad que uno quiera realizar una publicación, tiene primero que tener en claro cuál es la definición de la población que va a analizar. Si no, ya se nos empieza a complicar. Eso creo que es importante. Si alguien de la audiencia quiere opinar acerca de la duración, la verdad que estaría muy bueno. Segundo, bueno, el reconocimiento del estatus, él hace referencia a las dificultades de llegar al diagnóstico de estatus epiléptico, que particularmente se ve en el estatus no convulsivo, que eso es uno lo que suele ver, digamos, porque la interpretación de la clínica de un paciente con estatus no convulsivo es mucho más complicada y que necesita apoyarse para el diagnóstico prácticamente de certeza en lo que es el electroencefalograma, como vimos en el módulo anterior, que esto, digamos, sigue siendo dificultoso en el diagnóstico, pero que también hay un porcentaje de pacientes con estatus convulsivo que no son interpretados y que esos también tenemos que tener en cuenta. Entonces, son datos, digamos, para remarcar en lo que hace a la charla del doctor Weaver. La importancia de estratificar a los grupos de riesgo por edad, o sea que un paciente mayor de 60 tiene más riesgo en lo que hace al desarrollo de la posibilidad de estatus, al desarrollo de complicaciones posteriores y a la posibilidad
de muerte, que eso es lo que uno trata de evitar particularmente en esta población. Importante también la historia de epilepsia. Uno sabe que si el paciente tiene historia de epilepsia, probablemente el pronóstico sea mejor si dejó de tomar la medicación a alguien que no tiene historia de epilepsia. Eh, por supuesto, las crisis sintomáticas agudas son de peor pronóstico en los pacientes, y o sea, tener en cuenta esa cuestión. Un poco lo de la definición es porque, como decía el doctor Wing en su charla, la mayoría de los estudios que se hicieron para hacer los análisis epidemiológicos fueron retrospectivos y con un diagnóstico de estatus a los 30 minutos, que es lo que se pedía hace años antes de la definición de la ILAE, ¿no? Entonces, esas son cosas a tener en cuenta. Que la mortalidad es importante en el estatus epiléptico, que en el estatus epiléptico convulsivo la mortalidad es aproximadamente del 10%, pero que fíjense acá, en el estatus no convulsivo, porque uno dice, bueno, en realidad es una entidad de menor riesgo que el estatus convulsivo, sin embargo, la mortalidad es mucho más alta. O sea que un paciente que ingresa en estatus no convulsivo, la mortalidad es más alta, particularmente en aquellos que ingresan en coma, que son aquellos pacientes más difíciles de diagnosticar, porque ahí sí o sí vamos a necesitar el electroencefalograma, ¿no? Entonces son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Y otro comentario, bueno, por supuesto que los pacientes que vienen de la rama de hipoxia-anoxia post paro cardiorrespiratorio son aquellos que son los que tienen absolutamente peor pronóstico, y remarcar la importancia de la etiología. O sea, la etiología va a ser el que va a definir un poco cuál va a ser ese pronóstico de ese paciente, y en lo que hace también a que muchas veces el tratamiento termina siendo un tratamiento sintomático y en realidad lo que uno tiene que tratar es la etiología del estatus epiléptico. Así que bueno, esperamos algunas preguntas de ustedes en lo que hace a la definición, eh, y muy bien. Mientras yo hago un par de comentarios de lo que señalaste de la clase del doctor Wibe. El, es cierto que antes uno tomaba como el estatus no convulsivo como más tranquilito, de hecho uno lo esperaba un poco más para tratarlo. Eh, yo creo que eso tiene que ver con que para que haya algo no convulsivo, o ya hay un deterioro del sensorio asociado, o muchas veces tiene un compromiso más focal. En cambio, el estatus convulsivo puede ser como una respuesta a cualquier noxa, ¿no? Como más difusa, generalizada e inespecífica. Entonces eso quizás tenga un poco que ver o sea, con la etiología, ¿no? del estatus. Y después un comentario y una pregunta para vos, Damián, para el doctor Gonzalo. Otro motivo creo que es el retraso al diagnóstico. ¿Sí? Paciente en coma, en terapia, hay algunas series que hablan de hasta un 10-30% de estatus no convulsivos en pacientes en terapia no diagnosticados, por una neuralización electro. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay que salir a hacerle electro a todo el mundo en terapia? A ver, yo creo que viviendo en países como el nuestro, donde el acceso a un electroencefalograma de guardia es complicado, tener el diagnóstico de certeza, un estatus no convulsivo, se hace complicado. Pero irremediablemente, digamos, el diagnóstico de estatus no convulsivo es a través del electroencefalograma, ¿no? Acá podemos estar ante la situación de que un paciente con estatus convulsivo, uno lo trate y evoluciona a un estatus no convulsivo, y eso en realidad significa un tratamiento que no es completo. Entonces ahí necesariamente uno tiene que seguir interviniendo. Entonces esa es una complicación. Y la otra es el paciente en coma, ¿no? O sea, porque la actividad motora que pueda llegar a tener el paciente es muy difícil de interpretar, porque ese paciente va a estar sedado, o ese paciente directamente va a estar en coma sin presentar ninguna actividad motora, sin representar ninguna actividad sutil, digamos, que es lo que uno esperaría. Por ahí es importante a veces
manejarse clínicamente con los movimientos oculares, ¿no? Abrirle los ojitos, abrir los párpados al paciente y ver la motilidad ocular, que esas son cosas que sugieren por un Sí. estatus no convulsivo. Ver movimientos sutiles mínimos en alguna mano, o sea, eso es quizás lo que uno podría apoyarse clínicamente, pero bueno, es muy difícil llegar al diagnóstico de certeza si uno no cuenta con el electroencefalograma. Y eso también creo que con el ojo del examinador, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que el médico de terapia viene diciendo, quiero hacer un electro a ver si está en estatus no convulsivo, y uno le dice, pero la verdad no tiene nada. A veces es una línea delgada. Y sí, hay que buscar esos elementos sutiles. Sí, generalmente los terapistas, como charlábamos el otro día, ¿no? Con la doctora García y el doctor Mayor, que los terapistas, todo aquel que se mueve, le piden un electroencefalograma sospechando la posibilidad de un SENC. Pero, a ver, si yo me pongo a ver el rendimiento que tiene el electroencefalograma en el paciente de terapia, la verdad que uno diría, ¿para qué le está pidiendo electros si el rédito que uno tiene es menor del 1%? Entonces es perder recursos en ese aspecto, ¿no? Tanto de los técnicos como de los médicos, cuando en realidad el background del paciente no da para pensar en un estatus. O sea, hay algunas situaciones particulares, pacientes con hemorragia subaracnoidea, pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con hematomas intracraneales que uno sabe que probablemente puedan llegar a tener más riesgo, pero buscar, digamos, alguna cuestión predisponente. O sea, si el paciente estuvo en ARM y lo están despertando y empieza con sacudidas, y eso lo más probable es que sea por la recuperación anestésica del paciente y no porque esté en estatus, ¿no? O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos algunas preguntas sobre esto de los tiempos. Sí, ¿qué les parece? Sobre todo porque los tiempos se fueron acortando, ¿no? A lo largo del tiempo, y eso, creo que la presión para cortar los tiempos aún más es lo que uno tiene que tratar de ver, de manejarlo, ¿no? El concepto es cuánto dura una crisis, de acuerdo a los estudios de videoelectroencefalografía. Uno sabe que una crisis no dura más de 2 minutos, y si la crisis se extiende más de 2 minutos, ya los mecanismos fisiopatológicos, de los cuales nos vas a comentar algo después, Nahuel, empiezan a fallar. Entonces, entre esos 2 y 5 minutos, creo que ahí es donde van a empezar a moverse algunas definiciones, ¿no? Es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Sí, acá dicen que quizás no sea necesario esperar 5 o 10 minutos para continuar avanzando con el tratamiento. Eso es cierto, o sea, uno no tiene que esperar los 5 minutos con el reloj, sino que uno tiene que empezar a actuar, y no necesariamente con la medicación. O sea, ese concepto también hay que tener en cuenta. Acá lo que opinan es que el tiempo de 5 minutos con síntomas motores funciona en la práctica clínica. Sin embargo, cuando se está en el momento que el paciente inicia una crisis, y esperar 5 minutos genera ansiedad, es totalmente cierto, es lo que estamos comentando, Totalmente. ¿no? Y comentan que ha visto suceder que en el paciente que ya está descontrolado se le administran benzodiazepinas antes de cumplir los 5 minutos. Eso es muy frecuente en las internaciones en clínica, ¿no? En la guardia, como que aceleran un poco las cuestiones, cuando el paciente lo primero que hay que asegurarse es el control de los signos vitales y toda una cuestión clínica a revisar, ¿no? Y que por ahí le da una benzodiazepina de más y pone en riesgo otras cosas del paciente. Y después hay otra pregunta que esa la vamos a dejar ya para el módulo 6, que es sobre el uso de algunos fármacos en relación al tratamiento del estatus. Eh, Por ahí, en cuanto a la fisiopatología, podemos hablar un poquito de la ketamina en algún momento de la charla de hoy. Bien. Así que bueno, yo creo que vos has presentado en tu clase, Nahuel, un espectro de un montón de cuestiones fisiopatológicas que entran en juego dentro de lo que es la fisiopatología del estatus, ¿no? ¿Cuál te parece a vos que podría llegar a ser la más relevante, o si eso va a depender de algún otro factor más allá, digamos, del fenómeno en sí, del estatus epiléptico? ¿Cuál sería tu visión en relación a esto? Mira,
En este momento, justamente creo que la ketamina o hay algunos otros bloqueantes de canales NMDA que podrían ser muy útiles, incluso mejores que la fenitoína. El tema que por ahí son fármacos anestésicos, es como saltearnos algunas líneas de tratamiento, ¿no? Es dar directamente al paciente. Eh, pero todos la línea de bloqueantes de NMDA o incluso de AMPA, me parece que puede ser una buena línea a investigar. Los bloqueadores de canales de potasio, que está saliendo alguno ahora, se está investigando, podría ser una opción, pero no sé cuánto va a impactar en el tratamiento del estatus en sí mismo. Y las dos cosas que sí que actuarían sobre la fisiopatología e incluso intentando, no te digo un tratamiento modificador de la enfermedad, es decir, que cure la epilepsia, pero que podrían ser muy buenos. Por un lado, lo que actúe sobre la inflamación. En este momento en animales hay algunos estudios con CBD, con cannabidiol, con algún resultado prometedor, sobre todo en traumatismo encefalocraniano. Hay que ver cuándo eso llega a humanos y realmente sirve. Pero bueno, el CBD con su rol antiinflamatorio en este momento me parece que podría ser una buena chance. Y si no, cualquier otro. Pero como hemos hablado otras veces, a ver, no es fácil determinar que el antiinflamatorio en sí mismo nos va a controlar el estatus si no usaríamos corticoides, gamma-globulinas, y realmente vemos que a veces los corticoides ayudan un poco, pero que no nos termina de solucionar el estatus. Pero me parece que la inflamación sería un buen camino. Y el otro camino es salir de la neurona e intentar actuar sobre la glía o sobre modificar el, como ese micrometabolismo local, que se ve que eso es en realidad lo que perpetúa el estatus, porque cambia todo ese clima, ese microclima local que hace que la neurona pueda hiperexcitarse continuamente. En ese sentido, la dieta cetogénica un poquito ayuda, pero bueno, no sé si faltan más estudios y todavía no queda claro el real mecanismo de la dieta cetogénica, si es antiinflamatorio en todo este eje intestino-cerebro que está un poco de moda ahora, si es como se proponía antes, que cambiaba un poco el entorno metabólico del cerebro, con predominio de cetonas, entonces ese cambio de metabolismo haría que funcione para el estatus. Eh, pero también la dieta cetogénica no me va a actuar inmediatamente, ¿no? Uno la empieza y va a tardar un tiempo en hacer su efecto. Entonces, en este momento no sé si es la solución, tampoco al estatus de reciente inicio. Pero creo que la inflamación y la glía y ese micrometabolismo serían los dos lugares donde más habría que apuntar. Bien, y vos, como siempre, ¿no? Lo clásico se dice esta cuestión de que inicialmente uno llega tarde cuando se produce este cambio conformacional del receptor GABA, ¿no? Y que, porque uno dice, bueno, el tratamiento inicial tiene que ser una benzodiazepina porque va a actuar en receptores GABA, pero uno a veces cuando ya intenta ese tratamiento, el cambio conformacional de este receptor del GABA hace que no se llegue bien a intentar un tratamiento con benzodiazepinas o que el paciente no mejore o que el tratamiento farmacológico no sea lo adecuado en ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál sería tu experiencia, Nahuel, en esto? A ver, yo creo que las benzodiazepinas, sobre todo bueno, el lorazepam o lo que se usa en diferentes países, hoy por hoy creo que es eh, que no se puede prescindir de su uso. Eh, Hemos visto que el lorazepam probablemente no en todos los casos sea efectivo, pero creo que hay que empezar por el lorazepam. El riesgo eventualmente de que lleguemos tarde y le pasemos el lorazepam, eventualmente si llegamos a anestésico o alguna otra medicación, será la depresión respiratoria, pero la chance de que salga con el lorazepam me parece que está.
En cambio, la fenitoína sí, me parece que si no la usamos de inicio, ya después tiene muy poca chance. Ya cada vez por fisiopatología la internalización de los receptores cada vez es mayor y la pérdida de efecto de la fenitoína cada vez es más temprana. Entonces, si ya pasamos, ya llegamos bastante tarde, el lorazepam lo usaría, pero después ya no usaría fenitoína y pasaría a otro fármaco. Bien. Y en relación a lo que sería el compromiso sistémico, ¿no? Porque uno siempre piensa, bueno, el cerebro es el desencadenante y es aquello que tiene que ser tratado en el paciente, pero el paciente con estatus tiene otro tipo de compromiso, ¿no? Compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular. Claro. ¿Cuál sería un poco la explicación de esto y en qué mejoraría mejorar los parámetros clínicos, digamos, en el paciente en estatus? Eh, A ver, como decimos siempre, el tratamiento del estatus no es solo para el neurólogo y no es una emergencia neurológica, es una emergencia clínica. Y, a ver, creo que todos conocemos el rol modulador de todas las funciones vegetativas que tiene el sistema nervioso. Por lo tanto, no es de extrañar que haya compromiso respiratorio, cardiovascular, incluso renal, y que todo eso lleve a alteraciones metabólicas varias. Entonces, el sostén vital de diferentes maneras es fundamental. La causa de por qué se producen todos estos cambios sistémicos, en parte puede ser por la excitación de diferentes partes del sistema nervioso y en parte por toda esta cascada inflamatoria que en algún momento sale del sistema nervioso y llega a la circulación sistémica y empieza a llegar a sus diferentes blancos. Em, y ahí es cuando por ahí frenamos el estatus, pero si no tratamos este impacto sistémico, bueno, por ahí, o sea, evitamos una parte del daño, pero el resto del daño continúa y si no lo tratamos, el paciente puede y llevar a una mortalidad más allá del buen tratamiento del estatus, si uno no trata el resto de las complicaciones. ¿Y cuál sería la explicación, digamos, fisiopatológica que ocurriría en el tiempo 2 del estatus, por lo cual nosotros tenemos que ser agresivos en el tratamiento? O sea, ¿cuál podría llegar a ser alguna explicación fisiopatológica? ¿Es la misma que en el tiempo uno? ¿Es diferente en el tiempo uno y en el tiempo 2? Eh, a ver, inicialmente son similares. En el tiempo 2 persisten esos cambios, se acentúan y después ya empieza a haber cambios estructurales o metabólicos, o sea, se perpetúan y se acrecientan todos esos cambios. Ya la glía y la neurona empiezan a tener cambios estructurales en la membrana, en sus receptores, y eso ya es un poco más difícil de tratar, ¿no? Y ahí puede haber Y, incluso, si pasa mucho tiempo, algún cambio epigenético. Obviamente que no estamos hablando de minutos, que ya tiene que pasar bastante más tiempo para eso. Pero básicamente, más allá del cambio de receptores, en realidad ya empieza a haber un cambio metabólico en el microclima, en parte en la neurona y en la glía. Si eso persiste, esos cambios van a continuar, se van a acrecentar y van a llegar a daños estructurales ya. Ahí ya estamos entrando en un tiempo 2. bien, ¿y hay algún punto de corte donde uno diga, bueno, hasta acá esto es tiempo uno, hasta acá es tiempo 2? Es Esto un es poco una difícil, pregunta ¿no? más filosófica, digamos, ¿no? Pero bueno, Sí, si hay sí. dentro de la fisiopatología alguna cuestión que pueda llegar a explicar esta evolución del paciente. A ver, en la definición tiempo uno y tiempo 2, eh, primero creo que es una definición más que teórica y fisiopatológica, es una clasificación práctica, como para uno saber dónde está parado, en qué momento está parado. Eh, y yo tomo como que el tiempo uno es lo que me va a indicar cuándo tengo que empezar el tratamiento.
Ya el tiempo 2 es cuán agresivo tengo que ser con el tratamiento. Yo creo que esa diferenciación en la práctica, sí, me viene bárbaro, porque me pone dos escenarios diferentes. En la práctica es un continuo, en realidad. No es que, ok, terminó el tiempo 1, ya está, vamos al entretiempo, arrancamos el segundo tiempo, es el tiempo 2. Es un continuo. Teóricamente será entre 15, 20, 30 minutos, porque es lo que uno sabe que se tarda en la internalización de los receptores GABA y que se exteriorizan los receptores NMDA. Eh, pero es como vos decís, una cuestión más filosófica, me parece. Bien, Pero sí me parece que tiene utilidad práctica. Cuando estoy con el paciente, menos de 5 minutos, tengo que empezar el tratamiento. Después de ya 20 minutos, 30 minutos, ese continuo tiempo 1, tiempo 2 está más cerca del tiempo 2. bien, acá hay algunas preguntas, algunas relacionadas con tratamiento, que eso yo lo dejaría para los módulos que vienen. Hay una pregunta interesante que es, ¿cuál es la prevalencia actual de NORS o FIRES en la TAM? Al que escribe esta pregunta, yo lo invitaría a que haga un diseño de estudio como para ver si podemos encontrar en muchos centros la posibilidad de participar y tener esta información que en Latinoamérica no tenemos. Creo que en Latinoamérica no tenemos ningún estudio epidemiológico que analice particularmente estatus, ¿no? Pero bueno, crear bases de datos como se hace en Estados Unidos, hay bases de datos de NORS donde uno tiene acceso, que está dirigida por el doctor Hirsch, que la verdad que es muy buena porque uno constantemente se está actualizando y no sería malo plantear este tipo de estudios epidemiológicos, no solo de North Fire, sino también del resto de las causas de estatus en Latinoamérica. Creo que ese es un déficit que nosotros como países de Latinoamérica tenemos, ¿no? Sí, y me parece también en realidad el NORS y el FIRES, en pediatría está como un poco más claro. En adultos como que costó que entre el concepto sobre todo de NORSE. Entonces me parece que sigue siendo subdiagnosticado. Eh, Acá hay una pregunta interesante, la última, Damián. Y la anterior, no sé si es como para mí, pero bueno. Yo creo que esa es para vos, lo de ¿dónde actuaría dentro de la fisiopatología la terapia electroconvulsiva? Eh, No sé si se hace referencia a la terapia electroconvulsiva que se usa, digamos, sobre todo en psiquiatría o que está planteada en estatus superrefractario, o algún tipo de terapia moduladora, no neuromoduladora, quizás sea lo más... eh, bueno, pero dejamos abierto para vos. A ver, yo lo interpreto como como el TEC, ¿no? La terapia electroconvulsiva, que se usa en depresiones mayores, en catatonías. A ver, los reportes que hay son pocos y son sobre todo en estatus superrefractario. Este, Se supone que lo que hace, a ver, voy a hablar más no porque sea un experto, de hecho nunca jamás usé la terapia electroconvulsiva. Eh, Creo que lo que hace es justamente intentar como invertir, dar vuelta el tema de los canales, ¿no? Y como de alguna manera resetear el funcionamiento de la neurona. Em, no, ¿Y qué explicación fisiopatológica podría llegar a tener eso, por ejemplo? a ver, insisto, no soy un experto, o sea que no sé si la voy a responder correctamente, pero si realmente logra invertir los canales y logro llevar a la membrana los canales de GABA e internalizar los receptores de MDA, bueno, quizás actuaría, ¿no? Sobre parte de esta fisiopatología del estatus. Ahora, utilizarlo de inicio, eh, si bien en psiquiatría se utiliza, tiene pocos efectos adversos, pero los tiene, creo que es un poco difícil de plantear, ¿no? Bueno, tiene un estatus, lo trato de inicio con una terapia electroconvulsiva. Y no sé cómo es en muchas partes de Latinoamérica, pero en Argentina está un poquito complicado ese tema por,
porque lamentablemente, indefectiblemente se la asocia con un elemento de tortura y no se la puede despegar de eso y nada, y tomar como un elemento terapéutico más, que en algunos pacientes realmente es de elección y sirve mucho. En estatus yo creo que probablemente sea invertir el orden de los receptores, ¿sí? Y como que volver al funcionamiento eléctrico normal del cerebro. Pero bueno, es difícil de implementar. Y tampoco es que lo podés hacer en cualquier lado, tiene que ser en alguna unidad preparada para eso, donde lo hagan habitualmente. Eventualmente tenés que trasladar al paciente para hacerlo, a menos que lo prepares en tu hospital e incluso si tenés ya una cama en terapia preparada para eso. Pero no es tan fácil, no hay un equipo que lo hace. Bien, y Eh, ya que te traje, digamos, esto de la ¿Vos usaste alguna neuromodulación, vez, vos usaste alguna vez terapia electroconvulsiva, no? no, 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 no hemos llegado. eh, No, no, yo conozco gente que lo hace, mi sí. mujer que es psiquiatra ha ido a ver, a formarse un poco, pero tampoco es algo que se haga todo el tiempo, no, es difícil. Y ya que tocamos el tema de la neuromodulación, Nahuel, ¿cuál podría llegar a ser el tratamiento fisiopatológico en relación al uso de neuromoduladores? Estimulador vagal, sobre todo, que está descrito Y el en... estómago, lo que a ver, también tengamos en cuenta que el mecanismo de acción de los estimuladores vagales también es algo supuesto, pero que no se entiende del todo. Pero uno supone que por vía retrógrada generan una inhibición a través de mecanismos GABA. Eh, y nuevamente, ¿no? Si uno lo usara de inicio, podría ser. Después, si tenemos todos los receptores GABA, es difícil esa inhibición. Y hoy por hoy los reportes de uso de estimulador GABA o neuromodulación también son anecdóticos en súper refractarios, ¿no? Y otro tipo de neuromodulación desconozco, no tengo ni idea si el DBS o los neuroresponsive pueden servir o no, desconozco completamente. También ahí sería bueno preguntarse si en realidad estos como que previenen o anticipan fisiopatológicamente la aparición o el desarrollo de un estatus. Si detectando el inicio de la crisis la pueden frenar a tiempo justamente para que no ocurran todos los cambios fisiopatológicos. Pero no sé si hoy por hoy tenemos una respuesta a eso. Bien. Sí, hay algunos reportes, como decís vos, de neuromodulación en pacientes con estatus súper refractario. También yo tengo algunas experiencias con estimulador vagal en pacientes con crisis subintrantes, que es un poco lo que precede al desarrollo de estatus, donde lo que se hace es aumentar la frecuencia de la estimulación, ¿no? El aparato viene seteado cada 5 minutos y habitualmente lo que se hace es se setea cada 3 minutos como para mandar más impulsos y de esa manera intentar frenar un poco esa cascada de desarrollo previo al desarrollo de estatus epiléptico. Y después, bueno, por supuesto, es una vez que resuelve, se vuelve a revertir, ¿no? Porque si no, nos quedaríamos sin este generador que aguante, En porque el breve. generador se gasta, digamos, ¿no? Esa por lo menos es la experiencia que yo tengo con el uso de neuromodulador, no de colocar aparatos de estimulación vagal en un paciente con estatus súper refractario. La verdad que eso no tengo experiencia. No sé si vos has visto algún paciente así de ese tipo, Nahuel. No, y si bien la cirugía es bastante simple en términos quirúrgicos y no deja de tener todo lo riesgos de una cirugía, son pacientes que tienen una condición clínica no demasiado estable, como para entrar a quirófano para poner un estimulador. Eh, Exactamente. Bien, acá hay otra pregunta en relación a los nuevos fármacos, ¿no? Que dice que tienen una entrada mucho más rápida con relación a otros fármacos. Creo que particularmente está hablando del brivaracetam, eh, Exactamente. y que sería tan rápido como una benzodiazepina, por lo menos desde el punto de vista fisiopatológico eso parece,
pero bueno, no está estandarizado para ser usado como primera línea. Y la pregunta sería, digamos, ahí también, cuán importante sería la acción sobre este tipo de, de- con este tipo de medicación, digamos, en lo que hace a la fisiopatología del estatus. ¿Qué sería preferible? A ¿Una ver, benzodiazepina? Una que actúe sobre la neurotransmisión, la neuromodulación? ¿Cuál sería tu opinión, Nahuel, al respecto? a ver, ahí, sin volver a los tiempos uno y 2, eh, por lo menos al concepto fisiopatológico, que es difícil, si nos plantean dos sesiones diferentes. En el tiempo uno, eh, si bien ya se están internalizando los receptores GABA, uno supone que todavía hay receptores GABA suficientes, entonces una benzodiazepina sería de elección. Pasado ese tiempo, yo probaría igual la benzodiazepina, pero después ya creo que tenemos que estar pensando ya inmediatamente pasar a otro fármaco. Y con los fármacos que actúan sobre las proteínas de las membranas, a ver, hoy por hoy tenemos dos y en el mercado, y no me acuerdo si hay uno o dos más en desarrollo, que no sé si llegarán al mercado en algún momento. Con el leve tiracetam, muchos lo hemos usado, muchas veces tenemos una buena respuesta, pero a veces es un poco lenta, ¿no? O a veces incluso al otro día lo ves al paciente mejor que cuando lo trataste el día previo. Eh, el brivaracetam se supone que tiene mayor velocidad. Si es por velocidad, y sí, todo lo que actúe más rápido traería un beneficio asociado. Ahora, eh, yo creo que la ventaja eventualmente que pueden tener es que no actúan ni sobre el sodio ni sobre el cloro, sino que en realidad modulan la secreción de cualquier sustancia, básicamente. ¿Sí? De cualquier neurotransmisor. Entonces, en ese sentido, esa modulación podría ayudar. O sea que fisiopatológicamente me parece que ese es el mejor. Pero después, bueno, cuanto más rápido actúan, mejor. Igual se supone que es tan rápido como una benzodiazepina, pero no lo son. Cuando uno ve los gráficos, se acerca bastante, pero todavía está lejos de la benzodiazepina. Si Sí, el brivaracetam actúa mucho más rápido que la fenitoína, por ejemplo. es importante también que, o sea, muchas moléculas salen desde el punto de vista del desarrollo fisiopatológico, que eso es un desarrollo fisiopatológico teórico. O sea, Sí. estas cuestiones hay que llevarlas a la práctica, ¿no? O sea, tener experiencia a través de los ensayos clínicos. Uno tiene además la experiencia de los años de usar benzodiazepinas, sabe que la eficacia de la benzodiazepina es altísima, sobre todo cuando más precoz es, por todo lo que comentaba Nahuel, ¿no? Pero bueno, eso quizás lo vamos a dejar para la charla que viene, así no me van a sacar letra de la charla, no vamos a spoilear la charla que viene, digamos. A ver, fisiopatológicamente, eh, quizás pensándolo fisiopatológicamente, no habría un fármaco ideal. Quizás tendría que haber una combinación eh, racional de, porque vimos que los cambios fisiopatológicos, digamos, casi todos los fármacos que usamos, si no es el 100%, actúan sobre canales ionotrópicos o metabotrópicos, pero ninguno actúa sobre la inflamación, sobre el metabolismo. Están diseñados más para actuar sobre la neurona, no tanto sobre la glía. Eh, es como que nos quedamos cortos. ¿Sí? Entonces, fisiopatológicamente, la respuesta sería hasta, hay que hacer una terapia combinada racional, actuar sobre diferentes puntos, lo más precozmente posible. ¿Y cuál sería para vos esa terapia La racional? desconozco, la desconozco, estaba pensando, ya sabía que me ibas a preguntar eso. No, la desconozco. Hoy por hoy, en realidad, una suerte de terapia racional es lo que
con las herramientas que tenemos hoy por hoy es lo que hacemos. Benzodiazepina actuando sobre canales GABA. Y después, o bloqueante de canales de sodio para intentar actuar sobre estos receptores NMDA y eventualmente ketamina o bloqueadores de SB2A para actuar fisiopatológicamente bloqueando otro tipo de mecanismo. Pero por ahí asociar mecanismos de acción. Benzodiazepina bloqueante de canal de sodio, benzodiazepina ahí bloqueantes de las vesículas de la proteína SB2A. Y la ketamina sería bueno, pero bueno, ya es un anestésico, ¿no? Entonces como que es difícil, ¿no? Venir, tenés un estatus y ya anestesio al paciente sabiendo que por ahí con la benzodiazepina, como vos decís, tiene una alta eficacia y por ahí con eso sale. ¿Y qué rol le darías ahí en ese caso a la inflamación, digamos? Porque uno dice, bueno, esto es un NORS, es un FIRES, ahí sí uno es como que está obligado a usar la terapia inmunológica antiinflamatoria. Pero si uno usaría precozmente, teniendo en cuenta este mecanismo fisiopatológico inflamatorio que parece ser relevante en el estatus, ¿qué usarías vos de propuesta y cuál sería, digamos, lo que uno buscaría en este mecanismo de inflamación? A ver, hoy por hoy con lo que tenemos disponible, yo creo que hay que tener en cuenta un poco la etiología. Si estamos ante un NORS y un FIRES, si bien tampoco está 100% comprobado, digamos, los artículos de evidencia nos muestran que algún compromiso inmunológico hay. Entonces ahí le puede pasar corticoides. Incluso se habla de cuanto más precoz, mejor pronóstico. Ahora, tenemos que estar ante un Orce y un Fires, que tampoco son todos los estatus con los que nos vamos a encontrar. Ahí los corticoides, a ver, muchas veces se han usado, incluso acá en Argentina. Eh, no voy a decir los nombres de los hospitales, pero hay un hospital de neuropediatría que usaba mucho los corticoides para el estatus. Y es como que todo el mundo los criticaba. Eh, y qué sé yo, y no está, no está presente que los corticoides sirven para casi todo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, si le querés pasar corticoides, a ver, creo que vas a ser bastante criticado, porque no es un tratamiento estándar del estatus. Ahora, si tiene un rol o no, hoy por hoy la evidencia no acompaña, excepto que sea un dorso on fire. En adelante a futuro, yo me gustaría ver el rol del cannabidiol en todo esto. ¿Y qué pasa en un humano? Porque en animales incluso algunos proponen que tiene un rol eh, realmente modificador de la enfermedad. Como que con el tratamiento con cannabidiol, con la inflamación, se evitan los daños estructurales que llevan a un daño epileptogénico crónico a futuro. Como que realmente sería preventivo. Pero bueno, hoy por hoy no tenemos evidencia. Quizás esa sea una buena combinación, benzodiazepina, cannabidiol, pero el tiempo dirá. Hay un fundamento también en esto, que, por ejemplo, lo que se empezó a ver, o una de las explicaciones de por qué nosotros no vemos tantas esclerosis del hipocampo actualmente, es el uso de antiinflamatorios no esteroides para bajar la fiebre en los chicos con convulsiones febriles. Que eso, digamos, el uso de estos antiinflamatorios no esteroides evitarían el desarrollo a largo plazo de esta esclerosis del hipocampo, evitando la inflamación que se da en el momento, digamos, inicial de esa esclerosis del hipocampo, ¿no? Sería una hipótesis como preventiva del uso de antiinflamatorios no esteroides de una enfermedad a largo plazo, epilepsia, bloqueando el fenómeno inflamatorio que se podría dar en ese momento, en esa situación aguda, ¿no? Con la presencia de estas convulsiones febriles. Esa es una de las hipótesis que hay acerca de por qué nosotros no vemos la clásica esclerosis del hipocampo que veíamos hace tiempo y los pacientes ahora es como que no tienen esa presentación típica de esclerosis del hipocampo, o ya cuando llegan a los centros de cirugía ya es como que tienen crisis de los dos lados, entonces se hace difícil, digamos, de ofrecer una cirugía.
pero digamos es un mecanismo donde un antiinflamatorio no esteroide, un ibuprofeno, actuaría previniendo el desarrollo de epilepsia crónica, ¿no? Que quizás podría ser otra cuestión para pensar allí. Porque uno dice, bueno, inflamación, esteroides. No necesariamente tiene que ser No, esteroides, ¿no? me cuesta pensar y desconozco en este momento no recuerdo el pasaje, por ejemplo, por barrera hematoencefálica, como para tratarlo de forma aguda. Este, con qué dosis habría que ver, ¿no? Ibuprofeno no sé, pero por ahí un paracetamol para evitar otros riesgos de complicaciones del fármaco podría ser. Y creo que por ahí es más para tratamiento también. Pero bueno, recientemente en Argentina se lanza una medicación intranasal, como hay, por ejemplo, el midazolam intranasal en otras partes. Quizá la vía intranasal habría que, con antiinflamatorios no esteroides, habría que investigarla un poquito más, que por ahí tenga una buena llegada al sistema nervioso, que no sea por vía hemática. Porque Bien. endovenoso ¿hay alguna formulación? ¿Endovenoso hay alguna AINE? Y Mm, clásicamente era lo que se llamaba la Novalgina, que esa fue después, la mm, dipirona, digamos, que fue sacada un poco del mercado por el hecho de que generaba depresión de la médula ósea, ¿no? Eso después, fue una de las problemáticas que tenía. no sé si Eh, existen muchos AINES endovenosos, lo cual eso, bueno, habría que desarrollarlos, ¿no? Que sería un problema también a resolver. Porque vía oral claramente llegaría tarde, no hay chance. bueno, quizás podríamos proponer la formulación intranasal, como vos decís, Ajá, de el una ketorolaco, combinación de una benzodiazepina con un antiinflamatorio no esteroide. no Eh, sé cuánto apostaría por eso, ¿no? Pero bueno, quizás. Pero bueno, estamos hipotetizando sobre la posibilidad de un tratamiento fisiopatológico dirigido, ¿no? Sobre todo que estamos viendo, igual, a ver, uno apunta a la inflamación. En realidad vos citaste como cerca de 7, 8 mecanismos que no solo el Exactamente. inflamatorio en Ajá, relación al exactamente. estatus, ¿no? O sea, es un poquito esa la idea de que no hay un solo tratamiento, una sola posibilidad de abordaje terapéutica, ¿no? A ver, no sé si abrir esta puerta porque nos vamos a ir para otro lado, pero hoy por hoy está un poco en boga lo que son las ciencias ómicas, y tenemos todo nuestro metaboloma. Si vos encontrás que en un estatus hay no solo como marcadores, sino una combinación de metabolitos determinada, bueno, por ahí podés hacer, no te digo una medicina de precisión, pero estarías más cercano. Y tendrías que ver cómo bloquear esos mecanismos metabólicos. O si lográramos que una dieta cetogénica, ¿en cuánto tiempo actúa una dieta cetogénica, también en el estatus? Porque yo lo hemos usado en el estatus súper refractario y le pones la medicación, la dieta parenteral, pero no es una cosa inmediata. Si hubiese algo que modifique el metabolismo de forma rápida, bueno, también se podría utilizar, ¿no? Pero creo que no está disponible. Bien. Acá hay un comentario que dicen que en Colombia la dipirona se usa bastante sin complicaciones, ¿no? Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es esto que decíamos sobre la depresión de la médula ósea, que es de las complicaciones más importantes que tiene y por las cuales una no la usa. Y creo que también el síndrome de Reye es lo que uno tiene que tener cuidado en los chiquitos, ¿no? El desarrollo de falla hepática aguda. Eh, Bueno, creo que hemos hipotetizado bastante en la web sobre la fisiopatología y las posibilidades de tratamiento, que eso es un poco lo que uno busca, ¿no? Interpretar la fisiopatología en relación a lo que uno va a usar como terapéutica y por qué, digamos, tratar de explicar por qué el tratamiento y por qué el mecanismo fisiopatológico que está implicado genera posteriormente la perpetuidad, genera el mal pronóstico en el paciente, ¿no? Vuelvo a remarcar la charla del doctor Wiebe sobre cuando uno hace estudios epidemiológicos, tiene que tener en claro y definir bien cuál es la población que va a estudiar
porque si no empiezan a obtenerse resultados erróneos, digamos, y eso no nos ayuda a nosotros a tomar decisiones finales. Todo aquel que quiera hacer algún estudio epidemiológico en Latinoamérica, bienvenido sea, porque no lo tenemos. Y la verdad que me parece que hablar de estos temas que les sirva, digamos, para abrir un poquito la mente para pensar en desarrollo de estudios epidemiológicos que nos hace falta no solo en estatus, sino en toda la epilepsia en Latinoamérica. Así que bueno, Nahuel, ya para cerrar, como un comentario final para tu charla. No, yo me sumo un poco a tu comentario final. Las, eh, en este caso, la charla de fisiopatología creo que no cambia 100% nuestra práctica. Creo que con el concepto de tiempo uno y tiempo 2 en la práctica los manejamos, sí entender un poco cuál es la racionalidad de esos tratamientos. Y en realidad la fisiopatología es abrir la cabeza a ver hacia dónde va y qué otros tratamientos se pueden desarrollar. Creo que esa en realidad es más la importancia, más allá de que uno como médico profesional debe conocer al menos la generalidad de las cosas que hacemos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Les recordamos entonces que luego de finalizar esta charla ya va a estar disponible el examen para los que lo quieran dar ahora. Va a estar el examen igual sigue disponible en la plataforma, que a partir de mañana se habilita la charla de un tal doctor Consalvo sobre tratamiento inicial de epilepsia, que vamos a discutir algunas de las preguntas que han hecho a lo largo de este tiempo, sobre todo terapia inicial conmigo el jueves que viene. Así que bueno, agradeciéndoles nuevamente por participar y por estar ahí del otro lado. Nos estamos viendo la próxima semana y muchas gracias nuevamente, Nahuel. Gracias a ustedes.